constituye una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad. Una vez construida, la historia de la matemática ya no fue igual. La geometría, el álgebra, la aritmética y la trigonometría se colocaron en una nueva perspectiva teórica. Se remontan unos 2500 años por lo menos hasta los antiguos griegos, quienes hallaron áreas aplicando el método del agotamiento. El cálculo es la matemática de los cambios. Consiste en el estudio de cambio de las variables dependientes cuando cambian las variables independientes de las funciones. El principal objetivo del cálculo, de estudio del cálculo diferencial, es la derivada. Arquímedes es el precursor del cálculo integral, aunque desgraciadamente quien sabe de su método se perdió y por tanto no tuvo ninguna repercusión en el descubrimiento del cálculo, su original método mecánico, donde además se saltaba la prohibición aristotélica de usar el infinito en acto, se perdió y solo fue recuperado en 1900. El planeta describe en sentido directo una elipse en cuyos focos se encuentra el Sol. La segunda, las áreas descritas por el radio vector que une al centro del planeta con el centro del Sol son proporcionales a los tiempos empleados en describirlas. 3. Los cuadrados de los tiempos de las revoluciones siderales de los planetas son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas. La principal aportación de Descartes al cálculo fue el intento de unificar la antigua geometría con el álgebra. Junto con su paisano Pierre Fermat, inventó lo que hoy en día conocemos como la geometría analítica, que es en donde se sientan las bases para el desarrollo del cálculo. Como podemos ver, estos estudios pueden sentar algunos de los principios de la geometría analítica de Descartes, que es uno de los pilares del cálculo. Del mismo modo que él desarrolló un sistema matemático infinitesimal, precursor de los principios del cálculo infinitesimal, resolviendo el problema de la isócrona y de algunas otras aplicaciones mecánicas, utilizando ecuaciones diferenciales. No cabe duda que su mayor aportación fue el nombre del cálculo diferencial e integral, así como la invención de símbolos matemáticos para la mejor explicación del cálculo, como el signo igual, así como su notación para las derivadas de x, de y y su notación para las integrales. Jacobo pone de manifiesto que el origen del cálculo podía hallarse en los trabajos de Barrow y Leibniz. Jacobo Bernoulli descubrió la propiedad de algunas curvas derivadas geométrica y ópticamente de ella eran espirales logarítmicas. También resolvió el problema de la braquistocrona. Entre los problemas resueltos por Jacobo debe citarse el de hallar la línea de menor longitud que une dos puntos en un conoide parabólico. Una de las propiedades descubiertas por Jacobo Bernoulli de las curvas que se presentan como realizando un máximo o un mínimo es la de que la propiedad es común a la totalidad de la curva y a cualquiera de sus partes. La resolución al problema de la curva isócrona en la que se hace aplicación del nuevo cálculo. Jacob llega a deducir la ecuación diferencial de la isócrona. Derivables en un intervalo que ambas tienen a cero o a infinito. Cuando la derivable x tiene a x0, si el cociente de las derivadas f de x entre g de x tiene un límite a, cuando x tiene a x0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x entre g de x es igual a. Sus aportaciones al cálculo son variadas. Se pueden mencionar en el siguiente orden: ecuación diferencial, ecuaciones de movimiento, fórmula de interpolación, identidad y multiplicadores de Lagrange y principio de Lagrange. Su célebre método de los binomios cuadrados, la famosa inscripción del polígono regular de 17 lados y todo el sistema de resolución de ecuaciones binomias, su notable trabajo sobre el teorema fundamental del álgebra, ahora también conocido como teorema de Gauss. Toda ecuación algebraica tiene una raíz real o compleja, con la consciente posibilidad de descomponer un polinomio en producto de factores simples. La serie hipergeométrica o serie de Gauss, la clásica noción de la
curvatura de las superficies en la ecuación diferencial o ecuación. En 1811, Cauchy resolvió el problema de Poinsot, generalizando del teorema de Euler sobre los polideros. Un año más tarde publicaría una memoria sobre el cálculo de las funciones simétricas y el número de valores que una función puede adquirir cuando se permutan de todas las maneras posibles las cantidades que encierra. En 1814 apareció su memoria fundamental sobre las integrales definidas y luego abordando el teorema de Fermat sobre los números poligonales llegó a demostrarlo, cosa que no pudieron Euler, Lagrange ni Gauss. La tesis con la cual se doctoró en 1857, Fundamentos de una teoría general de las funciones de una variable compleja, es de trascendental importancia para el cálculo, pues en tal memoria se señala como una función viene definida por sus puntos singulares y valores en los límites. Sus memorias sobre representación de una función por serie trigonométrica y sobre funciones abelianas, publicada esta en el último journal de Creel, son también de importancia considerable. Su método de integración de ecuaciones diferenciales es de gran relevancia, sobre todo las aplicaciones cotidianas que tiene, como lo es la hidrodinámica. Fue un reconocido matemático el cual se dedicó a los estudios del cálculo vectorial, pero como él se dedicó con mayor dedicación a la física, las herramientas para resolver problemas de cálculo vectorial es su aportación al cálculo. Su principal aportación al cálculo fueron sus estudios meticulosos de las integrales. Su obra principal corresponde a la formulación de su teoría de la medida que dio paso a la definición de la integral, que lleva su nombre y que impulsó la ciencia matemática analítica del siglo XX.